Hola amigos de los deportes de aventura. Hoy les vengo a hablar de cómo hacer una lanza hawaiana. Esto es debido a que mucha gente nos ha escrito en nuestro vídeo cazar el pez león en una forma segura, que es una especie invasora del Mediterráneo, y nos han preguntado, bueno, ya sabemos hacer el aparato esto donde lo vamos a guardar, pero les gustó mucho el arponcito que estaba usando en el video. Hoy te vamos a explicar cómo se construye, con qué materiales, muy barato, dónde debes pedir permiso para usar. Te animo a que te grabes mientras fabricas tu arpón o cuando lo usas y haces pesca o cuando enseñas a otro a utilizarlo o a pescar. Soy César Navas y todos los jueves traemos un vídeo para estimular a que se practiquen los deportes de aventura en forma sana con la naturaleza. Te invitamos a que grabes y hagas tu aventura. Envíanosla y la compartiremos con el mundo. Así cumplir nuestra misión, aumentar la visibilidad de los deportes de aventura. Si te interesan estos temas, suscríbete, pon la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque nuestro interés es hacer grande y fuerte la comunidad de deportistas de aventura. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestras hawaianas son un tubo de aluminio que puedes conseguir Leroy Merlin o Home Depot o alguna ferretería, varilla de aluminio de 2 milímetros o lo que llaman un octavo para hacer las puntas. Si tienes algún amigo que tenga una rueda de bicicleta que haya roto, los alambres que unen el centro de la rueda con el rin de la rueda es un acero muy templado, es muy bueno, son excelentes para hacer las puntas, como vas a ver más adelante. Un hilo de nylon muy resistente, lo llaman hilo de colchonero o de zapatero. Una cuerda que se llama paracord, la usan mucho para hacer pulseras y se utiliza mucho en camping y para sobrevivencia. Tubo de látex, lo venden en Amazon, es muy barato. Por lo menos que sea de 9 milímetros el diámetro exterior y 6 el diámetro interior. Puede ser un poco más gruesa, tiene un poco más de potencia. También puedes usar este mismo y ponerlo doble. Un yesquero para poder matar las puntas de los nylon y del paracord para que no se dañe después de hecho. Masilla epóxica de la que cura bajo el agua. La venden en Leroy, la venden también en las ferreterías normales y la vende Home Depot. También cuesta alrededor de $1.50, $2. Con estos elementos vamos a construir nuestra lanza hawaiana y después veremos cómo queda. No olvides grabar todo lo que estás haciendo para que nos lo envíes y compartamos con el mundo tus habilidades. Lo primero que vamos a hacer cuando empecemos nuestro arpón es tomar el tubo de aluminio y en una de sus puntas vamos a marcar 2 centímetros y allí vamos a hacer una perforación que es donde va a agarrar la base de la liga. Por lo tanto, en el otro extremo será que van las puntas. Para ello, hacer una perforación sencilla, lo primero que hacemos es un centro punto. Una vez que tenemos el punto para el taladro, y se hace un nudo, que es un nudo sencillo, 3 vueltas y regresa por su mismo camino y después se extiende. Debe quedar así como una perla. Y tomamos el canuto de goma y aproximadamente 3/4 de varilla y lo picamos aquí al medio. Una vez cortada, introducimos este nudo dentro de la goma. Una vez que el nudo está dentro de la goma, vamos a proceder para estrangular en este extremo. Hacemos el nudo del otro lado, como le dije, 3 vueltas y sale por el mismo lado.
quitamos el exceso, lo quemamos para que no se desarme, para que no se deshilache, y lo colocamos dentro del otro extremo de la liga. Igual metemos lo suficiente para que nos deje espacio para amarrar. Muy sencillo. Damos una vuelta. Esta vuelta se viene a este lado de esta punta y continúa dando una vuelta por debajo y pasa por debajo de sí mismo. Como ven, son dos argollitas que se unen y las ponemos lo más juntas posible y apretamos. Cualquiera de las puntas que sobra, hacemos el mismo giro y lo pasamos por debajo de sí mismo, y esto sería como un seguro. En la descripción les dejo algunos vídeos de personas que dan clases de nudos para que encuentren este nudo y se lo aprendan. Es muy sencillo. El arpón está hecho. Ahora vamos a crear las puntas. Para las puntas podemos utilizar puntas de aluminio con esta varilla que se consigue en Leroy Merlin, y la distancia va a ser unos 20 centímetros porque vamos a perder unos 5 o 6 centímetros dentro de la varilla. También podemos usar, que es lo que más me gusta a mí, los rayos de bicicleta. Las ruedas de bicicleta tienen unas varillas de metal que unen el centro al extremo. Eso lo consiguen en cualquier taller de bicicleta. Es un acero muy duro y es muy bueno porque no pierde el filo. Entonces, usamos le quitamos la cabecita esta. Esta varilla, más o menos 6-7 centímetros, y que sobre hacia adelante bastante pieza que va a ser la punta realidad. Desde aquí hasta aquí lo vamos a rellenar con la pega epóxica que tenemos aquí. A mí me gusta usar la parte que tiene rosca, que quede hacia adentro, de manera que sirva para que se agarre mejor a la parrilla. Antes de usar la varilla vamos a colocar aquí un tapón. Okay, ya tenemos la varilla con la resortera y vamos a iniciar la colocación de la pega epóxica. Un truco para mezclar la pasta epóxica con las manos sin que se quede pegada a los dedos, sin que se meta debajo de las uñas, es usar agua con sal, como que si fuera agua marina, o usar agua con un toque de jabón. Bueno, así cuando ya estamos terminando de rellenar la punta, limpiamos el exceso de masilla epóxica para que no nos quede rugoso ni feo.
Una vez que esto fragua, las puntas las vamos a abrir un poco para tener un mayor impacto, como que si fuera un erizo, y le sacaremos filo a las puntas estas y quedará listo nuestro arponcito para matar pez león. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, dame un like. Si no te has suscrito todavía, por favor suscríbete. Y en los comentarios, déjanos cualquier idea o un feedback. Así los próximos videos serán más a tu gusto y tocaremos temas que más te agraden. Nos vemos la próxima semana. Chao.